La entrevista en trabajo social como una de las técnicas importantes para el trabajo social comunitario, tanto para la realización del diagnóstico como para la misma intervención social. La entrevista es un arte, por eso es muy importante mirar su significado, qué intencionalidades tiene, porque es muy diferente realizar una entrevista si está dentro del marco de la intervención social o si está dentro del marco de la recolección de la información. Cada una tiene sus intencionalidades diferentes y dependiendo de esas intencionalidades se realizan las preguntas y tiene una propia definición. Además es importante decir también aquí que igual ya sea para la intervención como para la investigación, la entrevista tiene unos parámetros que son muy importantes llevarlos a cabo como trabajador social que vamos a realizar nuestro trabajo dentro de una comunidad. Entonces, recuerden que estamos en el contexto comunitario. Entonces, la entrevista es un diálogo constructivo guiado por objetivos, siempre revisables a lo largo de todo un proceso reflexivo y sobre todo participativo. Es decir, porque se cuenta con el otro. Y la entrevista o esas preguntas deben ir de acuerdo a esos objetivos o a esas intencionalidades que nosotros tenemos. Por eso es tan importante saber estructurar la entrevista, porque podemos resultar con algunas preguntas impertinentes que nada tiene que ver con esas intencionalidades. Dentro del ámbito comunitario no vamos a entrar a realizar un tipo de entrevista para diagnosticar cómo está una persona o un tipo de entrevista de consulta, no. Obviamente eso se hace dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito institucional, pero desde la familia, desde el trabajo social, de casos o de individuos. Entonces, por eso es muy importante tener bien claro esa entrevista que vamos a realizar es para qué. No es lo mismo realizar una entrevista en el contexto de una visita domiciliaria con fines de saber no la dinámica familiar, sino para conocer, digamos, la familia y su red de relaciones dentro de la comunidad o cómo esa familia puede participar dentro de las decisiones que se van a tomar en una comunidad en el marco, por ejemplo, de un programa de planeación. Entonces, es muy importante que nos ubiquemos desde allí. Es un constructo comunicativo, ¿cierto? Porque se construye entre las dos personas o entre las personas que se está haciendo la entrevista y no un simple registro de discursos, de hablar y de hablar, que hablan al sujeto o del sujeto. Por tanto, no es una mera técnica de recogida de datos. Ojo con eso, porque cuando vamos a realizar una entrevista es importante tener el tiempo, no andar a la carrera, y es importante tener la disposición. En ese mismo sentido, la disposición también tiene que ver con sus gestos. Recuerden que esto es un constructo comunicativo y la comunicación no solamente es lo que se dice, sino también esos gestos que dan un símbolo y nos da a decir de cómo es esa persona. Es decir, si yo como profesional de trabajo social llego a hablar con una persona comiendo chicle o con los dedos en la boca o con el lapicero en la boca, pues realmente no estoy haciendo una entrevista que lleve a la reflexión, a una profundidad. Es más, ahí no hay credibilidad. Es más, la persona va a querer irse porque por eso es tan importante esa disposición y tener unas señales y unos gestos que hablen de que el trabajador social está dispuesto y que está motivando y está generando un clima de confianza hacia la persona o las otras personas que se está generando o con quienes está realizando la entrevista. En la entrevista, el discurso del otro, lo que dice el otro, se constituye en la puerta de entrada a su vida cotidiana.
Es muy importante tener en cuenta eso y es muy importante respetarlo desde todos los puntos de vista. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dice esa persona, con lo que está hablando esa persona, el problema es mío. El problema no es de la persona. Cuando yo voy a hacer una entrevista, no voy a llegar a discutir ni a cuestionar lo que piensa o lo que dice el otro, porque estamos dentro de un marco profesional donde no juzgamos, donde escuchamos, donde lo que dice el otro es válido, ¿cierto? Válido dentro de este marco del trabajo social con comunidad. El trabajador social debe avanzar comprendiendo, porque es co-comprendiendo, porque es comprender al otro, es comprender con el otro. Activamente el enunciado en el cual el entrevistado manifiesta su situación. Por eso ahí no podemos entrar a racionalidades donde vamos a juzgar al otro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Debemos tomar una postura muy neutral, sin ideologías, sin prejuicios, ni sin juzgamientos, mucho menos. El diálogo en el que participamos va tejiendo una comunicación con nuevas visiones o informaciones importantes, sobre todo para quienes desean pasar del saber al conocer, del sentir y pensar al hacer y construir. ¿Qué quiere decir todo esto? Que una entrevista se convierte en un diálogo donde se tejen unos discursos, donde esos discursos están llenos de un sentido y de un significado que a la hora de nosotros analizar una entrevista o interpretarlo, lo tenemos que tener en cuenta, porque es a partir de la misma vida, de lo que el otro piensa, de lo que el otro siente, y eso lo tenemos que respetar y tomar en cuenta. Por medio de la entrevista, del diálogo construido, ojo, porque es con el otro, se recrea una situación, se dota de nuevos significados más abiertos y capaces de vislumbrar alternativas de cambio. Aquí no estamos hablando de una entrevista terapéutica donde la persona va a entrar a cambiar. Ojo, aquí estamos hablando de una entrevista, ya sea para la intervención o la investigación dentro del marco del trabajo social comunitario. Muchas veces las entrevistas en los grupos focales, en esos diálogos que se hacen con las comunidades, esas entrevistas se pueden convertir en un punto de reflexión para la gente, ¿cierto? Y en la medida que se convierte ese punto de reflexión, puede llevar a la gente a pensar sobre cosas en sí misma para luego, digamos, transformarlas, pero aunque eso no sea el objetivo mismo de una entrevista. Hay clasificaciones de las entrevistas según su finalidades de motivación, de orientación, entrevista informal o libre, entrevista estandarizada o estructurada, entrevista planificada, responde a la elaboración de un plan, guía o hipótesis. Para nosotros, dentro del trabajo social comunitario, puede ser de orientación, ¿cierto? Probablemente en unas comunidades estamos en un programa de mejoramiento de vivienda, tenemos que entrevistarnos con la persona para dar orientación sobre, digamos, ese programa determinado de vivienda o lo que se vaya a realizar. Una entrevista informal o libre puede ser una entrevista donde tengamos una intencionalidad, pero no hayan unas preguntas tan absolutamente cerradas donde no se pueda dar, digamos, una fluidez en la entrevista. A medida que ellos van respondiendo, van fluyendo algunas preguntas, pero preguntas que respondan a esa intencionalidad de lo que nosotros pretendemos hacer con las entrevistas. Entrevistas estandarizadas o estructuradas son entrevistas que uno ya tiene por hecho unas preguntas y no podemos salirnos de esas preguntas, entonces buscamos
pregunta y respuesta. Por ejemplo, eso se da mucho en el trabajo social comunitario cuando se hacen visitas domiciliarias, ¿cierto? Ya tenemos unas preguntas muy estructuradas, digamos, hace cuánto viven en la casa, hace cuánto tiempo viven en el barrio, si cuentan con todos los servicios de saneamiento básico, cómo llegaron a esa vivienda, cómo adquirieron la propiedad de esa vivienda, cuántas personas viven en esa vivienda, qué hace cada una de las personas, sin querer pues entrar ni ocultar la vida privada de alguien, porque esto tiene, digamos, un fin, la visita domiciliaria dentro del contexto del trabajo social comunitario. Ojo, no es para mirar las dinámicas familiares, eso es otra cosa y eso es otro objetivo que ya tiene que ver con el trabajo social de familia. Aquí, sobre todo, digamos, para los procesos de planeación se necesitan saber cuántas personas, digamos, viven en una vivienda, ¿cierto? O qué hacen dentro de esa vivienda, de acuerdo a esos usos del suelo, de acuerdo a todos los procesos que se quieran llevar a cabo. Entrevistas planificadas responden a la elaboración de un plan, guía o hipótesis. Por lo general, esas entrevistas planificadas son las que van a responder también, digamos, a un mejoramiento integral de barrio, donde ya hay una planificación de esas preguntas, de esas entrevistas, a cuántas personas se les va a hacer, ya hay una intencionalidad muy clara y muy objetiva. Entonces son entrevistas, digamos, a los que están en esta manzana, a los que no están en esta manzana, no se les va a hacer, digamos, esas preguntas. Recuerden que la palabra manzana tiene que ver con un sector que redondea y que está, por eso se le dice manzana, y que está compuesta por algunas calles. Muy bien, pueden ser individuales o colectivas, totalmente. Usted puede llegar a una comunidad y hacer una entrevista para varias personas, digamos, si quiero conocer una realidad determinada, o incluso para una familia, ¿cierto? Cuando se va a hacer la visita domiciliaria, también dentro de este contexto comunitario, puede que me lo respondan hasta entre 3 personas. Bueno, existen, ¿cierto? Desde el punto de vista del trabajo social, otras clasificaciones como de primer contacto, entrevista de estudio y diagnóstico inicial, entrevista focalizada o temática, o entrevista como tratamiento o de intervención, que ese tratamiento de intervención ya no nos toca a nosotros tanto del trabajo social comunitario. Dentro de esta la clasificación de entrevistas está el asistencial, ¿cierto? Más generalizado en nuestra cultura, se sitúa en una situación superior, digamos, de esa persona que está realizando la entrevista. Así me imagino yo que fueron las entrevistas en los comienzos del trabajo social con Mary Ellen Richman, en las COS, son los Settlement Houses, ¿cierto? Donde se tenían que hacer unas entrevistas, acuérdense de las visitas amigables, o cuando llegaban las personas a estos lugares donde Mary Ellen Richman tenía que hacerles unas entrevistas para mirar sus necesidades, y obviamente desde ahí había otra posición. En el trabajo social comunitario no existe, digamos, una entrevista así tan asistencial, aunque sí se puede dar, digamos, en momentos de emergencia, que ahí hay un trabajo totalmente comunitario donde hay unas entrevistas asistenciales para mirar unas necesidades puntuales que tenga la comunidad en esos momentos que está viviendo esa emergencia, ya sea por desplazamiento o ya sea por una emergencia de desastre natural. Igual yo pienso, desde la experiencia, que del trabajo social comunitario, ponerse el entrevistador en una posición superior al del entrevistado, eso ya no, pues yo creo que eso ya no debe existir dentro de las maneras de hacer trabajo social. De pronto eso existió, como les decía, cuando comenzó el trabajo social, y bueno, y no falta también, pero yo pienso que eso de ponerse encima del entrevistado, eso ya no, pues eso ya está, va en contra de la deontología del trabajo social.
de consulta se identifica con una relación entre personas más o menos expertas y personas con más o menos confusión o indecisión a la hora de tomar una determinación. Una entrevista de consulta, por ejemplo, en el tema de la orientación para mejoramientos de vivienda. Cuando se están haciendo los programas de mejoramiento de vivienda en las comunidades, hay unas entrevistas de consulta. En esas consultas hay una orientación donde se le da a las personas sobre, digamos, qué papelería tiene que traer, sobre qué condiciones están cumpliendo, qué requisitos no están cumpliendo, qué deben de traer, qué deben de hacer, digamos, para que sean beneficiarios de un programa de mejoramiento de vivienda que se esté dando en un barrio. Eso lo hacen mucho los trabajadores sociales. Un ejemplo, en los mejoramientos integrales de barrio o en los programas de subsidio de vivienda, que todo eso tiene que ver con el trabajo social comunitario. Esos principios deontológicos del trabajo social que nombré ahorita, son muy importantes a la hora de hacer una entrevista. ¿Por qué es importante? Porque de esa actitud que usted tome como trabajador social que esté en una comunidad, de esa manera le pueden dar respuesta a la entrevista o no le pueden dar respuesta a la entrevista. Es muy importante el secreto profesional. Ojo, ese sigilo profesional no es solamente ni para los curas, ni para los sacerdotes, ni para los psicólogos. El trabajador social tiene que tener un sigilo profesional frente a lo que las personas le están contando a usted. Ojo con eso, que nosotros no nos podemos convertir pues en los comunicadores, ¿cierto? Y sobre todo cuando son no, es que no necesariamente tiene que ser información pues secreta, no, en todo hay que guardar una reserva, todo, 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 todo. Además ya nos lo exige la ley de la habeas data, ¿cierto? Eso yo creo que nos ayuda a que tengamos mucho más sigilo profesional. Es muy importante la autodeterminación. ¿En qué sentido? En esa organización para poder realizar una muy buena entrevista, poder tener la disposición, la actitud. No es llegar a hacer una entrevista con un lapicero en la mano o quedarme dormida en la entrevista o comiendo chicle o mirando los mensajes de WhatsApp mientras la gente está hablando. Esos son actitudes importantes que nos habla de la ética del trabajador social. Por eso es importante la autodeterminación, el respeto, la empatía, o sea, yo poder, aunque no esté de acuerdo con esa persona, poder entender lo que ella está hablando desde su experiencia de vida. La justicia, la aceptación, el observar, el mirar a la persona, el escuchar, el respetar y seguir el ritmo del otro. No es que le hago una pregunta, entonces lo interrumpo y sigo con el otro. Sabemos que en las comunidades hay personas de diferentes edades, como hay un joven que puede hablar más fluido y más rápido, puede hablar una persona de avanzada edad que no, o podemos encontrarnos con personas que tienen ciertos problemas, digamos, pues del habla, fonoaudiológicos, lo podríamos decir, y que no se pueden expresar muy bien o que no se les entiende muy bien. Entonces, todo eso hay que comprenderlo, hay que ser pacientes, hay que ser justos, hay que individualizar en el sentido de que Juanito, que tiene fluidez verbal, no es igual a Pepita, que es una persona ya de una edad avanzada y que hay que tenerle más paciencia para escuchar su discurso. Para estructurar el proceso de la entrevista es muy importante, antes de clarificar la demanda, es muy importante saber cuál es ese objetivo y cuál es esa intencionalidad de la entrevista. Nosotros vamos a ver qué necesidades tienen las personas, qué demandas tienen las personas. Cuando hablamos de demandas son digamos, esos aspectos que ellos necesitan. ¿O qué vamos a hacer dentro de la entrevista? ¿O va a ser una entrevista de tipo investigativo, cierto? Que entonces ya nos toca
ya dentro de esa intencionalidad ya hay unas preguntas diferentes, entonces de acuerdo a eso tenemos que estructurar dicha entrevista. Entonces, además de tener muy claro esos objetivos y esas intencionalidades, es importante clarificar las demandas, entendiendo por demanda la explicitación de una necesidad o deseo de cambio, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, cuando se están haciendo entrevistas, vuelvo y pongo el ejemplo de mejoramientos de vivienda, cuál es el deseo que las personas tienen o cuál es esa necesidad. Es muy importante aquí en esta estructura y en esta parte clarificar las demandas, de no hacerles falsas expectativas a las personas, ¿cierto? Ser muy claros en el momento de la entrevista, qué se busca, qué se pretende, clarificar hacia dónde, por qué esta entrevista y por qué se está haciendo dentro del marco de este proyecto, que la gente no crea que les vamos a hacer entrevista porque pues estamos auscultando que son dueños de qué o qué es lo que, pues, o sea, hay muchos imaginarios que hoy en día la gente se puede hacer y sobre todo en un país que ha tenido tantos conflictos sociales como el nuestro, en unas ciudades donde pues donde la inseguridad, donde la violencia ha sido como el pan de cada día. Por eso es tan importante esa actitud del trabajador social y generar esa confianza, ese clima de confianza y credibilidad cuando uno está realizando la entrevista. Es muy importante delimitar el contexto de la entrevista, lo que les estaba diciendo, eso va de acuerdo como a unas intencionalidades y a unos objetivos. Sabemos que si porque somos trabajadores sociales, no somos terapeutas y de ninguna manera vamos a llegar a ser en una entrevista a tener o que la familia nos esté contando un problema, porque eso sucede también, ¿cierto? Dentro, digamos, las entrevistas en el contexto comunitario, la gente muchas veces tiene un afán de que sean escuchados sus problemas, entonces ahí hay que saber poner límites, ¿cierto? Porque nosotros en esos momentos somos trabajadores sociales con comunidad, no estamos haciendo trabajo social de familia, tenemos que ser muy éticos, poner la diferencia y decir, bueno, escuchar, pero también decir, yo no, o sea, yo en estos momentos no tengo las herramientas, yo más bien la remito, digamos, a una comisaría de familia o a personas que sean especializadas en el tema de familia. Lo quiero decir acá porque muchas veces en las entrevistas, cuando uno está trabajando con las comunidades, se presta para este tipo de situaciones en las cuales nosotros tenemos que tener mucha claridad y no nos las podemos dar pues ni de terapeutas, ni de psicólogos, ni de los sabelos todos, ¿cierto? Entonces, zapatero a sus zapatos e igual estamos haciendo un trabajo con comunidad, no estamos haciendo un trabajo social con familia. Definición, redefinición de esa demanda, ¿cierto? Dependiendo digamos, de las personas que lo que buscan es clarificarle también las expectativas frente a lo que el proyecto va a intervenir, frente a lo que el proyecto va a dar, y no decir pues bueno, que en el barrio hace falta un club recreativo, entonces se va a hacer un club, no, sea un club recreativo, no, es también como aterrizarle a las personas ese tipo de demandas o eso que el trabajador social pues no lo va a dar todo, ni va a solucionar todos los problemas, ni va a hacer todo. Sobre todo cuando estamos haciendo un diagnóstico, es muy importante tener en cuenta eso porque la gente tiende a confundirse. Entonces, nada de crear falsas expectativas. Establecimiento de objetivos comunes estructurados en el tiempo que tiene que ver un poco, digamos, con lo anterior, ¿cierto? Digamos, uno cuenta dentro de la entrevista si es un proceso de mejoramiento de vivienda, por cuánto tiempo es esto, qué se va a realizar, qué necesitan un primer paso, qué necesitan un segundo paso. De eso se trata, de establecer objetivos. Si es un proyecto de intervención que comunitario totalmente, que no es de desarrollo de la comunidad, sino otro tipo, digamos, de actividades, puede ser de capacitación o puede ser, bueno, de otro tipo de cosas, es también
delimitarles a ellos el tiempo, qué es lo que se va a hacer, para qué se va a hacer y esa entrevista, qué es lo que nos está facilitando desde el trabajo social con comunidad. Bueno, en los estilos de la entrevista, el estilo se convierte en un punto sólido de partida, el resultado de ampliar el repertorio es de un profesional más crítico, flexible, que se manipula a sí mismo en interés del cambio en los contextos en los que se trabaja, pero sin dejar de ser espontáneo y coherente. ¿Qué quiere decir con esto? Es un trabajador social que se contextualiza, ¿cierto? Que se contextualiza, que tiene muy claro como esas intencionalidades de esas entrevistas. Entonces, en la medida, ojo, porque es muy diferente una entrevista en una investigación a una intervención. Es más, dentro de la misma intervención, también las entrevistas se diferencian. En una intervención yo puedo hacer visita domiciliaria en el contexto digamos, comunitario, pero yo puedo hacer entrevista no solamente de la visita domiciliaria, que ahí estaría haciéndolo desde otro punto de vista, hacerlo, digamos, a un grupo de personas que les estoy haciendo una entrevista frente a una necesidad. Entonces, esto es lo que habla, digamos, de ese trabajador social que es capaz de hacer una lectura de ese contexto donde voy a aplicar esa entrevista y de esa intencionalidad con la que yo voy a realizar como trabajador social comunitario la entrevista. Algo muy importante acá que dice sin dejar de ser coherente y espontáneo. Ampliar el estilo de cada entrevistador, trabajador social, depende a su vez de los contornos propios de cada uno, de su historia, en la historia, de sus posibilidades de ampliación, experiencia y conocimiento, ¿cierto? Es decir, depende de la experiencia que usted tenga en este tipo, en el trabajo comunitario y en las entrevistas que usted haya hecho como profesional. Aquí nos habla este señor Minuchin, aunque Minuchin no es trabajador social comunitario. Minuchin habla mucho más como desde el ámbito de la familia y sobre todo desde el escenario terapéutico, pero hay cosas aquí importantes que se pueden rescatar, ¿cierto? Entonces, habla de estas ampliaciones tales como de la historia al drama. Además de escuchar, es importante ver la negociación, los aspectos conductuales, el texto y contexto de relaciones que subyacen y rodean cada historia, ver cómo está organizada la narración del grupo, ¿cierto? Aquí habla de un punto muy importante y es del texto y del contexto. Cuando hablamos del texto es eso que dice la persona, pero cuando hablamos del contexto es eso que dice la persona, cómo está articulado ese contexto. Y para mirar cómo está articulado ese contexto, nosotros tenemos que tener la capacidad de aprender a leer, digamos, otros signos no verbales. ¿Cierto? Los gestos, cómo lo dice, cómo se ve articulado, digamos, dentro de ese contexto en que está la persona. Es muy importante aprender a leer eso, ¿cierto? O sea, por eso es tan importante cuando se realizan entrevistas en donde yo puedo estar en contacto físico con el otro, porque eso me va a permitir entender. ¿Cierto? Entender dentro de su contexto qué es lo que nos quiere decir. También de las dinámicas individuales a la complejidad de la relación, hay que dar un salto consistente en la exploración de la complementariedad, la construcción mutua de los miembros de un grupo y la regulación de la conducta. Del proceso centrado en el profesional al centrado en el grupo o la familia. Aquí esto es muy importante. Si el profesional actúa como activador de los propios recursos del grupo, lo que estará llevando a cabo es la construcción de un proceso de ayuda, de cambio, en el que la interacción entre los miembros del grupo y sus propios recursos sea lo más importante. Es decir, pues aquí definitivamente digamos, esa fluidez de la energía entre el entrevistado
y el entrevistador, o entre el entrevistador y el entrevistado, depende mucho de ese profesional que está ahí, porque es el que está dando la pauta, porque es el que tiene la intencionalidad, es porque es el que conoce y tiene el objetivo, ¿cierto? Y porque es el que convoca. Entonces, desde ahí se da un flujo de energías que pueden activar o que pueden desactivar. ¿En qué sentido desactivar? No, pues no, digamos en una entrevista, entonces se convierte casi en un monólogo y en una ganzúa tratando de sacar las palabras. Por eso es muy importante lo que dice aquí, que nosotros somos unos activadores, digamos, en ese proceso de entrevista, en los proyectos que realicemos de tipo comunitario, ¿cierto? Y hay entrevistas, o sea, las entrevistas no se hacen, o sea, las entrevistas tienen un objetivo de una información que se quiere rescatar, porque es para cumplir, digamos, con unas metas, con unas intencionalidades que se quiere de un proyecto. Entonces, si nosotros no permitimos que la gente o no somos activadores para que la gente nos cuente y nos comunique sobre sus necesidades, sobre sus problemáticas, y nosotros aprender como también a leer eso dentro del contexto en el que estemos situados, se va a hacer muy difícil. Niveles relacionales en la entrevista, pues se habla de un contrato comunicativo, que es un contrato, digamos, digamos, en muchas situaciones desde lo comunitario, un contrato comunicativo simbólico, ¿cierto? En donde yo desde un comienzo tengo que decir para qué lo convoco, para qué la entrevista, por qué la entrevista, qué pretendo con esa entrevista. Muchas veces, digamos, cuando son de tipo de consulta, en el sentido de que se está haciendo un proceso de mejoramiento de vivienda, también hay un contrato comunicativo simbólico, en el sentido de que yo también dentro de la entrevista tengo que decirle qué hay que hacer y a qué cuestiones debe responder, y qué es lo que se necesita, ¿cierto? Digamos, cuando habla de necesita, unos requisitos, ciertas cuestiones, incluso, por ejemplo, muchas veces en este tipo de entrevistas, cuando es de mejoramiento de vivienda, se firma un contrato, pero no un contrato para la vivienda, sino, digamos, como un contrato de la intervención que se va a realizar, que tiene que ver con esos momentos o esos procesos que la otra persona debe cumplir, y lo mismo los que están realizando ese proyecto de mejoramiento de vivienda, para que fluya lo que se quiera realizar. Entonces es importante tener en cuenta la relación de estatus y poder que se da entre el entrevistado y el entrevistador, y se pactan en un contrato implícito o explícito de comunicación. Aquí implícito habla de lo simbólico, ¿cierto? Pues porque muchas veces no es un contrato por escrito, como se los decía, algunas veces sí, otras veces no, que en esos, digamos, en esos contratos, digamos, salen las reglas de juego y la otra persona, entre las dos personas firman, pero muchas veces no es firmado, sino que se comenta para qué se quiere hacer la entrevista, cuál es el proceso que se va a llevar a cabo y cuál es el objetivo que se tiene la entrevista. La interacción verbal, muy importante, eso es supremamente importante, esa interacción verbal, o sea, hablar con unos códigos que la persona entienda, con unos signos no verbales, porque aquí entra también lo no verbal, que no vamos a desagradar o a bloquear la entrevista o la conversación, porque muchas veces con nuestros signos, con nuestros símbolos no verbales, también podemos bloquear ese flujo de energía en la comunicación que hay entre las personas. Entonces, la situación de interacción conversacional está siempre regulada por un marco. El marco es, según Gregory Bateson, lo que
hace que una conversación sea más que una simple ensalada de palabras. Es muy bonito, ¿cierto? Más que una simple ensalada de palabras, es una comunicación que tiene un sentido y un significado, porque el que está hablando lo está hablando desde su conocimiento, desde su vivencia, de su experiencia, desde sus inquietudes, desde sus miedos, desde sus aciertos, desde sus temores, ¿cierto? Entonces, hay que entenderlo desde ahí, no es simplemente es hablar y ya, porque eso, lo que el entrevistado dice, está lleno de sentido y de significado. El mínimo marco pautado de la entrevista es un guión temático previo que recoge los objetivos de la investigación o de la intervención y focaliza la interacción. Eso ya lo hablamos. El objetivo es crear una relación dinámica que por su propia lógica comunicativa se vayan generando los temas de acuerdo con el tipo de persona con la que nos entrevistamos. De lo que se trata, por tanto, en la relación social entrevista, como dice Pierre Bourdieu, es de reducir al máximo la violencia simbólica que se puede ejercer a través de ella, ¿cierto? Cuando hablamos de esa violencia simbólica es cuando yo me paro en un estatus de superioridad del otro, ¿cierto? En tanto me siento que conozco más, que conozco porque es el que manejo y sé, o puedo entrar también a juzgar. Y de eso no se trata una entrevista desde lo más mínimo. Para ir finalizando, hay unos axiomas que son los axiomas de la comunicación de este señor, Paul Watzlawick, que nos dice, no es posible no comunicar, como mínimo se comunica lo que no se quiere comunicar. Muy interesante. Los elementos de la comunicación, contenido y relación. Ese contenido y esa relación que hay con ese contenido y también esa relación que se establece con el otro a partir de ese contenido que estamos informando y que estamos comunicando. La naturaleza de la relación dependerá de cómo se ordene la secuencia de los hechos o actos comunicativos. Es decir, si yo estoy generando confianza, si estoy generando credibilidad y si el otro se siente entendido, mínimamente entendido, comprendido por mí, que soy el que estoy haciendo la entrevista y soy el trabajador social comunitario. La comunicación humana, en tanto verbal como no verbal, es digital y analógica. O sea, es importante tener en cuenta esa comunicación tanto verbal y esos signos que nos hablan también nos dice algo de la otra persona cuando aprendemos a leer esos gestos, esas señas, esas caras. Lo mismo cuando el otro lee en mí, pues esos gestos, esas caras, si es de entendimiento, si es de neutralidad o si es de rechazo. Y la comunicación es simétrica y o complementaria en relaciones de poder. Es decir, es simétrica y debe ser simétrica en tanto yo me pongo en la misma, en una posición de igualdad, no en un estatus de poder. Es que eso ni siquiera debería de considerarse, ¿cierto? La estructura del proceso de entrevistar, en una primera entrevista, la presentación es un momento delicado en el que las interacciones se dirigen básicamente al conocimiento y tanteo a las posibilidades de un trabajo en común y a la delimitación del contexto. En esa estructura de la entrevista debe haber un primer momento de contacto, de presentación y de generación de clima, de un clima de confianza. No solo el entrevistado se presenta y presenta su demanda, sino que el trabajador social deberá presentarse y presentar a la entidad en la que trabaja, delimitar el contexto de la colaboración, sus objetivos y límites. Lo que hemos dicho ya, pues es importante que el trabajador social
presente también para generar ese clima de confianza de qué institución trabaja, cuáles son los objetivos de la entrevista, para qué se va a hacer. Es una entrevista que es anónima, digamos, sobre todo cuando se hacen visitas domiciliarias dentro del contexto del trabajo comunitario, o cuando vamos a hacer, digamos, diagnósticos y aplicamos la técnica de la entrevista y lo vamos a hacer con diferentes grupos y de pronto un grupo no es tan amigo del otro grupo, pero es necesario tener la información de todos los grupos, ¿cierto? Entonces ahí eso hay que manejarlo con mucho cuidado. En una frase, lo que sí y lo que no podría ser es importante definirlo claramente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo que se va a hacer en la entrevista y qué es lo que no se va a hacer en la entrevista? ¿Cierto? Aquí no vamos a hablar de cómo es su familia, por ejemplo. ¿Cierto? Aquí las entrevistas están delimitadas en esto y en esto. O sea, ser muy claros con ese objetivo y con esa intencionalidad. Eh, Su demanda es su versión y hemos de trabajar cómo ha sido construida, contextualizada, dónde, con qué y con quiénes, cuándo y para qué. Cuando hablamos de la demanda es de esas necesidades que tienen las personas frente a lo que están hablando en la entrevista, digamos, en el sentido, en el marco de un diagnóstico. Ahí es donde es muy importante contextualizarlos y no crearles falsas expectativas. Comienza también un trabajo de valoración de los recursos y redes sociales de apoyo. Cuando estamos haciendo, digamos, una entrevista para el diagnóstico o para otro tipo de intervención en el ámbito comunitario, también es importante decirles con qué recursos se puede contar determinado proyecto y con qué redes se puede también contar, con qué redes sociales. Es más, dentro de un diagnóstico es importante identificar con qué redes de apoyo o redes sociales también puede contar una determinada comunidad. Una vez definidos los objetivos y los plazos y firmado un contrato, esto depende del proyecto. Digamos, si es un proyecto, vuelvo y lo digo, de intervención de vivienda, pues ahí sí se puede firmar un contrato con el que va a prestar el servicio y con el que es el que está demandando el servicio. De resto, por lo general, esto no se hace, digamos, en el contexto comunitario, estas firmas de contrato, ¿cierto? Es muy importante tenerlo en eso. Es importante que en una entrevista haya este momento de, eh, digamos, de sintetizar lo de la entrevista, de agradecer, de cerrar, de hacer una despedida. Ojo, no es hacer pues una despedida con música y serenata, no. ¿Cierto? Dar las gracias hasta aquí la entrevista. Esperamos que esta información que usted o ustedes nos da nos sirva para que podamos desarrollar el proyecto comunitario, el proyecto de vivienda, el proyecto de mejoramiento integral de barrios, el proyecto cultural, el proyecto artístico, bueno, en fin, lo que querramos hacer. No es, bueno, chao, no, ¿cierto? Esta información y es también decirles una devolución de esa información, ¿cierto? Sobre todo en el contexto de un diagnóstico, es muy importante decirles, bueno, para este diagnóstico se les va a dar una devolución, por eso hicimos estas entrevistas, entonces lo más ético es decirle cuándo vamos a tener esa devolución de los resultados. Para hacer el cierre. Pero cuando es, digamos, de intervención, es igualmente es importante hacer ese cierre con todo el respeto y dar las gracias. ¿Cierto? Aquí nos dicen, por ejemplo, esta autora que es importante sintetizar los acuerdos y responsabilidades de cada quien, así como marcar la fecha del siguiente encuentro. Digamos, esto se da mucho para los procesos de mejoramiento de vivienda, donde son procesos, pues no son muy largos, pero sí
pues se llevan, digamos, un tiempo de 6 hasta un año. Entonces, establecer fechas para digamos, que las personas lleven cumplir con sus requisitos, para mirar cómo se puede, digamos, apoyar de manera social para que ese mejoramiento de vivienda o para que esa consecución de vivienda se pueda lograr en tal persona o en tal familia, y por eso allí se ponen pues unas fechas. No vamos a confundir esto con un contexto terapéutico. Ojo, nosotros ni hacemos terapia ni estamos hablando de trabajo social con individuos. Aquí estamos hablando es de unas entrevistas que nos dicen cómo hacerlas desde el contexto comunitario. Ahora, en el contexto comunitario hay muchas maneras de hacer cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, están los proyectos de vivienda, están, por ejemplo, los proyectos agroecológicos, ¿cierto? Que uno tiene que poner unas fechas, digamos, para que la gente vaya, digamos, a los encuentros por el trabajo comunitario que se va a realizar, ¿cierto? Muchas veces, a veces se hacen contratos, pero esos contratos son como simbólicos de un compromiso donde la gente adquiere como esa responsabilidad de ir, de trabajar juntos en la comunidad, de recibir, digamos, de pronto si se necesita una capacitación o de tenerlo en cuenta para tomar decisiones importantes de lo que se vaya a realizar, ¿cierto? Entonces, por eso la entrevista ocupa, de acuerdo como a esa intencionalidad, ese objetivo, o o digamos un rol muy importante y fundamental o un rol secundario, ¿cierto? Igual aunque sea fundamental o igual aunque sea secundario, es importante tener como en cuenta esas intencionalidades, esos objetivos, sobre todo no crearles falsas expectativas a la gente, y además de eso, ser muy claros y tener una ética con la gente, digamos, cuando estamos realizando las entrevistas. Entonces, la entrevista en el ámbito comunitario se puede dar para muchas cosas, para muchísimas cosas. Se puede plantear también para mirar cómo está la gente en una comunidad, cómo se siente una comunidad, para diagnosticar digamos, las principales problemáticas que se están dando, para identificar las principales necesidades que se están dando, para direccionar un trabajo de vivienda, para direccionar un trabajo de productividad o agroecológico. Entonces, las entrevistas cumplen, digamos, un papel a veces o muy relevante o a veces no tan relevante. Eso depende del objetivo, de la intencionalidad y del proyecto que se vaya a llevar a cabo.